Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy vamos a hablar con el doctor Rocco Carbone. Rocco es doctor en filosofía, es investigador independiente de CONICET. Su tema de investigación es la teoría del poder mafioso, filosofía de la cultura, discursividades y procesos políticos y culturales en América Latina. Le damos la bienvenida y agradecemos tu tiempo aquí en Macroscopio. Hola Sandra, el agradecido soy yo y va a ser un gusto poder conversar con vos, con Macroscopio. Bien, muchas gracias. Que nos van a escuchar. Contame, en realidad empezamos siempre el programa tratando de relatar los recorridos de los investigadores e investigadoras en diferentes instituciones. Vos sos de Italia. ¿Cómo fue ese inicio, tu formación, tu curiosidad, tu decisión de la disciplina que estudiaste, en la que te formaste? Bueno, efectivamente nací en Italia y más concretamente en el sur de Italia, en Calabria. Bien. Es una región muy específica, una suerte de semicolonia encaramada ahí entre Sicilia y Campania. Y ahí estudié en la Universidad degli Studi della Calabria con la Facultad de Filosofía y Letras, solo que en Italia se dice Facultad de Lettere e Filosofía, al revés, de cómo se nombra acá. Y en esa facultad trabajaba una pareja de argentinos exiliados de la última dictadura. Él había sido un profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, vinculado con un grupo militante, intelectual de los gramscianos argentinos, el grupo de Pasado y Presente. Y ella era una joven profesora, cuando se tuvo que exiliar, militante de Montoneros, y que integra la lista de desaparecidos y desaparecidas. Y lograron exiliarse a Italia, y en la Universidad degli Studi della Calabria fundaron 2 materias con las cuales se vincularon muchos jóvenes que formaban parte del movimiento estudiantil universitario de mediados de los años 90. Y a través de esos 2 profesores empecé a vincularme con el mundo latinoamericano, el mundo de la cultura latinoamericana, que por cierto estaba presente un poco bajo forma de lecturas en la militancia de izquierda italiana, pero con esos 2 profesores se abrió una biblioteca argentina, latinoamericana, y empecé a vincularme con lo que podemos llamar ampliamente América Latina, Argentina. Terminé haciendo varios años después una tesis de doctorado sobre Argentina, y hasta ese entonces no me ocupaba de mafia, ni mucho menos. Me ocupaba de cuestiones vinculadas con ciertos sectores de las ciencias humanas y ciencias sociales, y sobre todo con formas propias de la estética nacional, de la historia migratoria italiana a la Argentina y a Río de la Plata. Y luego empecé a ocuparme de cuestiones ahí latinoamericanas vinculadas con Paraguay, con la cultura y la política paraguaya. Y digo esto como para reconstruir rápidamente una trayectoria de trabajo intelectual. Y en 2015, cuando gana las elecciones lo que fue la Alianza Cambiemos, como siempre me interesó un poco la política desde un punto de vista del debate de ideas, identifiqué en la teoría del gobierno del Estado de la Alianza Cambiemos ciertas lógicas que nombré en su momento como lógicas mafiosas.
La palabra mafia hay que religarlo con cómo empezó esta conversación, ¿no? con Calabria. Calabria es un territorio del meridione de Italia que forma parte, junto con Campania, Puglia, Sicilia, del territorio ancestral de mafias italianas o mafias meridionales de Italia, que son respectivamente la Cosa Nostra en Sicilia, la 'Ndrangheta en Calabria, la Camorra en la zona de Campania y de Nápoles, y la Sacra Corona Unita en Puglia. ¿Por qué digo esto? Porque el poder, las manifestaciones del poder mafioso forman parte de mi cultura de italiano meridional, y por más que nunca había estudiado sistemáticamente, quiero decir, de manera científica, el poder mafioso formaba parte de mi cultura ciudadana, eso quiero decir. Y cuando la Alianza Cambiemos gana las elecciones aquí en Argentina en el 15, empiezo a estudiar las formas de constitución de la teoría del gobierno del Estado Cambiemos, y sobre todo ciertas lógicas que pueden ubicarse dentro de la operatividad y dentro de la racionalidad de lo que podríamos llamar poder mafioso de raíz italiana, vinculada con una de esas 4 mafias clásicas que te nombré rápidamente, que es la 'Ndrangheta calabresa. Uh-huh. Así empezó el interés por el poder mafioso y por una manifestación política. Bueno, ya tenías un anclaje con estos docentes que me dijiste que conociste, que evidentemente tuvieron influencia en vos y en otros estudiantes, pero ¿te imaginabas que finalmente estarías en Argentina desde Calabria estudiando la mafia aquí? No, la verdad que no lo imaginé nunca. No podía imaginarlo, además porque yo vengo de una familia vinculada con el mundo campesino, del sur de Italia, con el movimiento campesino, y esto quiere decir que soy primera generación de universitarios, mi familia, y en el mundo campesino el vínculo con el mundo de las ideas escritas es un vínculo muy mediano, es un vínculo muy lejano. Y cuando empecé a estudiar en la universidad, yo y la generación del movimiento estudiantil de la cual formaba parte en ese entonces, teníamos una relación curiosa con ese objeto tan precioso que llamamos libro, ¿no? Era una relación sagrada, o sea, vinculable con la sacralidad del saber, ¿no? Luego, en la medida que uno se hace un poco más viejo, crece o lee un puñado de libros, escribe algunos otros, ve que efectivamente esa sacralidad supuesta no existe, pero quiere decir que al comienzo no hubiera podido imaginar que porque acabo de decir movimiento campesino y el campesinado del sur de Italia, eso quiere decir que vengo de un pueblo muy chiquitito, y cuando vivía en ese pueblo la imaginación era una imaginación acotada al complejísimo mundo campesino, antiquísimo mundo cultural, pero esa imaginación no permitía abrir la puerta para suponer que, 20 años o 30 años más tarde habría vivido en la Argentina, en Buenos Aires, y haberme ocupado de poder mafioso. ¿Cómo fue esa decisión y ese paso tan grande de venirte para acá? Bueno, la decisión, como te decía, estudié filosofía y letras en la Universidad degli Studi de la Calabria, y luego post 2001, que en Italia también fue como en la Argentina, de manera más o menos homóloga, implicó un momento difícil para la vida política, porque en Génova hubo una gran reunión de los grandes 7 durante un gobierno de Silvio Berlusconi, y hubo ahí como una dificultad política en julio de 2001, y a partir de ese momento empezó una pequeña diáspora juvenil, no tan pequeña en realidad, una diáspora juvenil que de Italia y desde el sur de Italia migró a otros países, y yo en ese momento fui a Suiza, a la Suiza alemana, a Zurich concretamente, y ahí hice un doctorado en filosofía sobre cuestiones latinoamericanas y argentinas,
Y en 2003 vine por primera vez acá. Ese año hay que decirlo, hay que explicarlo un poco, ¿no? Más allá del número. En 2003 estamos hablando de un momento no pre-internet, pero donde la internet no era una herramienta tan sofisticada como se ha sofisticado hoy. Uh-huh. Y entonces, desde Europa, para conseguir bibliografía nueva, bibliografía actualizada sobre el tema que estaba investigando en ese entonces, había que viajar y trabajé intensivamente 1 año y medio. Hice un poco de economía, como se solía decir en ese momento, o sea, ahorré y vine acá en 2003, o sea, post 2001 a Buenos Aires, a Capital Federal, para buscar bibliografía que pudiera actualizar un poco mis lecturas relativas a esa tesis de doctorado que estaba escribiendo, y me encontré con una ciudad muy particular, con un país en un estado crítico muy particular. O sea, se veían las estridencias de los hechos decembrinos del 2001, ¿no? Uh-huh. O sea, se veían todavía los ramalazos problemáticos del 19, 20 y 21 de diciembre del 2001, todavía en 2003, y fue el primer viaje a la Argentina, y junto con nuevas lecturas, leer otros libros que se estaban escribiendo acá, me vinculé con lo que podríamos llamar el campo científico, académico, militante argentino, y cuando terminé mi tesis en Suiza, en Zúrich, me mudé aquí a Buenos Aires. Uh-huh. Y hace 20 años que vivo aquí, en Argentina, en Capital Federal. Hacemos la primera pausa, Rocco, y volvemos en unos minutitos. Macroscopio, ciencia y sociedad. Continuamos hablando con el doctor Rocco Carbone. Bueno, nos comenta su primera etapa de formación, de investigación, de estudio, de Calabria, desde Calabria, Argentina. Y aterrizaste aquí en un año particular, ¿no? Como bien decías, en el 2003, un poco con los coletazos todavía de la crisis del 2001, y en ese momento, bueno, comenzando un gobierno diferente después de muchos años, con cierta mística, con cierta intencionalidad, que bueno, después tuvo también sus cuestiones, pero vos ya te instalaste aquí, te comunicaste con los grupos de investigación. ¿Cómo fue ese caminito ya aquí en Argentina? Y empecé en ese momento a vincularme sobre todo con una institución que es la Universidad de Buenos Aires, y sobre todo con un instituto de investigación donde había una serie de libros, una serie de investigaciones que me interesaba consultar. Es el Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas, uh-huh, de la UBA, que está en la calle 25 de Mayo, y que en ese momento lo dirigía un gran escritor, un gran intelectual argentino, ahora fallecido desde hace unos años ya, que era David Viñas. Uh-huh. Y alquilé una piecita en el barrio del 11, y más o menos iba caminando y fumando cada día al Instituto de Literatura Argentina 25 de Mayo. Y me acuerdo que había venido de Europa con una mala elección de ropa, porque llegué en septiembre, creo que el 8 de septiembre llegué, algo por el estilo, y pensaba que el clima iba a ser relativamente agradable, que íbamos a estar en primavera, y en cambio sufrí el frío como nunca. De hecho cayó granizo en ese entonces, y yo me di cuenta que efectivamente debía empeñarme un poquito más para tratar de conocer un país que conocía bastante poco, y que conocía a través de lecturas realmente antiguas o fechadas desde Europa. Y entonces empecé a ir todos los días
ese instituto, que es un instituto muy peculiar, o por lo menos era peculiar en ese momento, porque era una imagen un poco del país. La ciudad estaba en una situación decadente, ¿no? Estaba en una situación decadente, el país estaba en una situación decadente enorme, había una diáspora muy grande de jóvenes argentinos y argentinas que se iban a Europa, y de hecho las personas cuando se enteraban de que yo era italiano me decían, che, pero ¿qué viniste a hacer acá? Claro, el mundo se va. Al revés. Claro, y de hecho ese instituto era una suerte en ese momento, como te decía, de espejo del país, porque la ciudad se veía gris, se veía degradada, las personas estaban mal vestidas, los trabajadores y las trabajadoras iban en bicicletas desvencijadas, una empanada estaba a 80 centavos, un pasaje de micro estaba a 25 centavos, o sea, era la Argentina producto de la implosión del modelo neoliberal, o sea, de la década menemista. O sea, se había embargado la soberanía nacional, como se embargó ahora un poco con la ley Bases. Exactamente, y esa decadencia arquitectónica, esa decadencia social, esa decadencia política tenía un correlato en el Instituto de Literatura Argentina, que también se veía desvencijado, las paredes grises, un mobiliario viejo, pero había dos cosas interesantes de lo más notable del Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas de la UBA, que había una vieja mesa en la sala de lectura de madera, y en el centro un cenicero de cristal pesado, que había tenido alguna época elegante, y se podía fumar en esa biblioteca. Y entonces me gustaba particularmente ir a estudiar y a leer ahí, porque además de estar los libros que me interesaba leer y que era imposible conseguir desde la vieja Europa, se podía fumar, y como soy un fumador, iba con cierto provecho a leer esos libros. O sea, tenía un provecho doble, ¿no? El provecho del placer de la lectura y el placer del tabaco. Y un día estaba leyendo ahí, una mañana que hacía mucho frío, creo que fue la mañana que cayó granizo, habrá sido el 10 de septiembre de 2003, entró el director que dirigía esa institución, que era el viejo Viñas, David Viñas, y yo en ese momento tenía una remera roja que recitaba en varias lenguas, yo no voté a Berlusconi. Lo decía en italiano, en inglés, ponle que en portugués y en castellano. Y David entra fumando también. Sí. Y mira la estampa de la remera y me dice con vozarrón, porque Viñas tenía un vozarrón cavernoso, dijo, viejo, te felicito, David Viñas. Qué personaje. Y a partir de ese momento empezó una conversación que duró, una conversación de suerte, una conversación atravesada por la fortuna desde mi punto de vista, porque yo era una persona desconocida, con ningún contacto aquí, y empezó una conversación provechosa, aparte, lo digo desde el punto de vista de un joven estudiante extranjero. Claro. Y una conversación de lo más memorable, en la clave humana, en la clave de la conversación de ideas, y en la clave también del debate cultural, literario y político entre Argentina y Italia, y porque la vida había tenido vínculos de distintos tipos con Italia, incluso una expareja, la mamá de sus hijos vivía en Italia y de hecho falleció ahí, y con el mundo comunista del Partido Comunista del cual yo provenía, había sido militante de ese partido, y entonces empezó a partir de esa oración, te felicito, nos tratábamos de usted, lo felicito viejo, David Viñas, empezó una larga conversación que duró años y que se extendió entre la universidad, los cafés de la calle Corrientes, alguna que otra publicación, y de hecho a partir de esa primera conversación luego volví a Suiza, y cuando vuelvo aquí a la Argentina a fines de 2004 para empezar a vivir acá, se reanuda esa conversación y él me dice, la primera cosa que publiques, la primera cosa que escriba, mandámela, y
si cabe la publicamos, y de hecho el primer cuadernillo lo publicó el viejo David, y ahí empezó una ampliación progresiva con distintas conversaciones, contactos, con lo que podemos llamar el campo intelectual, académico, el mundo científico y el mundo político-cultural porteño o bonaerense. Bueno, un contacto de lujo tuviste, porque el profesor Viña era de un acervo intelectual y además de un conocedor y un hablador con miles de anécdotas. Era inefable realmente. Yo tuve la suerte de tenerlo como docente y era un disfrute siempre sus clases realmente. Exactamente. No, por eso usaba, cuando me hice la pregunta, pelear la palabra fortuna, ¿no? Porque fue un encuentro no buscado. Yo había leído alguna novela del viejo Viñas, pero ni siquiera conocía la cara, ¿no? Porque estábamos en un momento pre-internet, o casi pre-internet, y había leído un par de novelas, como había leído un par de ensayos de Horacio González, otro gran intelectual. Zurich. Y claro, digamos, personas dispuestas a una conversación serena, más o menos igualitaria, franca, porque para disponerte a una conversación tenés que donar a otro que no conoces necesariamente tu tiempo, porque una conversación lleva un tiempo. Y de hecho, el primer lugar donde laburé fue la calle Puan, la calle Puan, como le decía él, en la Facultad de Filosofía y Letras, en una materia que tenía en ese momento David. Después de toda esta experiencia, ¿cómo decidís ingresar a CONICET? Porque evidentemente ya estabas en el camino de la investigación y haciendo investigación social. ¿Cómo decidís o por qué decidís ingresar a CONICET? Bueno, esa fue una cosa que a mí me costó mucho entender, porque el sujeto extranjero es un sujeto permanentemente de borde, ¿no? Yo vivo en la Argentina desde hace 20 años y la verdad que no me arrepiento absolutamente de nada. Quiero decir que quiero mucho este país, o digamos el recorte que conozco de este país, un país muy grande, muy complejo, digamos, sería demasiado pretencioso de mi parte decir que hablar de la Argentina, por eso digo recorte. Y este país es un país muy querido porque tiene una dignidad inherente. Lo digo a propósito porque en la Argentina, como tal vez en otros países del mundo, hay clases sociales que se preocupan enfáticamente de destilar odio sobre su propio país. Y el extranjero, digamos, siempre entiende las cosas de manera relativa, un poco periférica, por eso decía de borde, porque como soy italiano y había estudiado en Italia y estudiado en Suiza, son países cuyo aparato científico está metido en el aparato académico, como aquí en la Argentina en parte, porque en la Argentina el aparato científico, la cientificidad nacional pasa por la universidad indudablemente. Sí. Pero tenemos también un aparato científico que circula por un organismo propio, que es el CONICET. O sea, tenemos podríamos decir que la historia de la cientificidad nacional pasa por la vieja y prestigiosísima y linda universidad, y también por el organismo científico que llamamos CONICET. Bueno, esto en Italia no pasa, ni siquiera en Suiza, porque para hacer ciencia, sea social, sea humana, o sea o biología, en Italia y en Suiza se hacía dentro de la universidad, no hay un aparato científico junto con el aparato universitario. Y entonces cuando en la universidad me empezaron a hablar de CONICET, yo no entendía de qué se trataba. O sea, tardé un tiempo para entender que además de la universidad, donde el sujeto trabajador enseña, da clase, produce ciencia, en fin, hace extensión, existía algo paralelo que se llama CONICET. Y entonces me llevó un tiempo entender que era un instituto de investigación donde se podía hacer ciencia. Y cuando entendí de qué se trataba,
preparé un proyecto de investigación, me fijé un poco en la distinta, digamos, la organización institucional y en las distintas comisiones que configuran el organismo. Envié el proyecto y también nuevamente, bajo la forma de la fortuna, debo decirlo, ingresé en 2010. Y ahí también hubo... La fortuna es algo que hay que interpelar, que incluso cuando la interpelamos viene sola, ¿no? No podemos determinar sus formas ambiguas de llegada y retracción. Y tuve nuevamente suerte y ingresé al CONICET, pero en ese momento tenía DNI de extranjero. Uh-huh. Creo, ¿no? 23 millones. Yeah. Y con el DNI de extranjero se podía trabajar de profesor. De la Universidad Nacional no hay ninguna restricción, claro, para trabajar para desempeñarse como trabajador de la educación. Entonces miraba la vida política, trataba de entenderla, pero no votaba absolutamente. Uh-huh. Tenía ese DNI. Cuando ingreso al CONICET, el organismo me dice: simpático señor, usted puede ingresar, pero tiene que resolver la situación de la ciudadanía. Uh-huh. Y entonces, resolver la situación de la ciudadanía quiere decir naturalizarla. Uh-huh. Porque para formar parte del organismo se debe ser argentino-argentina por nacimiento o por opción. O por opción. Y yo, bueno, me naturalicé, hice todo un largo trámite que duró unos cuantos años, que se puede contar porque tiene sus derivas, se podría contar, digamos, no es necesario contarlo ahora, quiero decir, y tuvo sus derivas ahí como novelescas, y al final me naturalicé y soy... Y ya sos además de investigador del CONICET, sos argento por opción. Argento por opción, sí. Hacemos otra pausita, Rocco, y seguimos en unos minutos. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Seguimos hablando con Rocco Carbone, comentaba cómo llegó, cómo estuvo pensando relación con este instituto, con el doctor David Viñas, su decisión de ingresar a CONICET, su no decisión, pero más que obligación de naturalizarse para poder optar por el ingreso a carrera, con todo ese recorrido. ¿Por qué el tema que hoy nos ha convocado, además de conocer tus idas y vueltas por este mundo, que es el fascismo? Porque si bien no es el tema específico de su investigación, obviamente lo estudia, pero Rocco ha escrito hace poco un notable artículo en una revista que fue lo que me impelió a llamarlo y a convocarlo para esta entrevista. Entonces, hablemos de fascismo, Rocco. ¿Qué se entiende por fascismo? Porque hay muchas definiciones y está todo muy, muy turbio en ese sentido. Sí, tiene que ver con la investigación un poco en el ámbito del CONICET, que es una investigación sobre mafias uh-huh. de ascendencia italiana radicadas en la Argentina, y sobre todo vengo estudiando el tema del poder mafioso vinculado con la 'ndrangheta calabresa y sus refracciones en el mundo. Y el fascismo tiene que ver con el poder mafioso, porque son poderes homólogos, poderes históricamente contiguos, y son poderes que tienen un principio racional parecido. Uh-huh. Y así que podríamos decir que los estudios actuales sobre fascismo tienen alguna pertinencia con el estudio científico y la investigación científica dentro del CONICET sobre el poder mafioso. Ahora, quiero decir, antes de tratar de tocar la palabra fascismo, que es obvio, se sabe, que Italia y Argentina son dos países geográficamente lejanos, pero cultural y políticamente próximos. Uh-huh. Porque entre 1880, más o menos, a grandes líneas, lo voy a decir, ¿no? Entre 1880, más o menos, y 1955, hubo tres grandes oleadas inmigratorias, europeas e italianas en lo específico, a América, al Cono Sur, y en lo específico a la Argentina. Y la primera oleada empieza más o menos en
1880, y se frena con motivo de la Primera Guerra Mundial, 1914. Luego termina la Primera Guerra, se activa la segunda oleada migratoria, que empieza más o menos en 1919, al finalizar la Primera Guerra, y se extiende hasta 1940. Esa segunda oleada también se frena con motivo de la Segunda Guerra Mundial, y luego, cuando termina la Segunda Guerra, en el 45, empieza la tercera oleada, menos voluminosa en cantidad de personas que emigraron de Italia a la Argentina, y se extendió hasta el 55 más o menos, hasta la mal llamada Libertador. Bueno, esas tres grandes oleadas inmigratorias implicaron más o menos aquí la presencia de 3 millones de italianos e italianas, que además de traer pizza, fideos con tuco y helado, trajeron formas sociales, políticas y culturales que reverberan en la politicidad nacional, en las formas culturales nacionales y en las formas sociales nacionales. Una de ellas es el poder mafioso y otra es el poder fascista. De hecho, cuando hablamos de fascismo, imaginamos, habría que ver por qué razón, imaginamos dos experiencias políticas, me refiero al fascismo arqueológico del siglo XX, que se tensaron entre Italia y Alemania, con el fascismo en Italia y con el nazismo en Alemania, o sea, con la figura de Mussolini y la figura de Hitler, y que fueron experiencias estrictamente europeas que se movieron sobre el eje Roma-Berlín. Bueno, eso indudablemente es cierto. Si recordamos esto, que acabo de repasar rápidamente, indudablemente recordaríamos bien. Pero el fascismo arqueológico, quiero decir, que se tendió durante la década del 20, 30 y 40 del siglo pasado, fue una experiencia más amplia que Italia y Alemania. Y de hecho podemos encontrar, por ejemplo, fascismo en Gran Bretaña, con el British Union of Fascists, un espacio político que dirigía un tipo que se llamaba Oswald Mosley, que se había formado en el ámbito intelectual de Keynes. Hubo fascismo también en la lejana China, lejana geográficamente respecto de Europa también, en la época, en la década del 30 y 40, en el ámbito del Kuomintang, del Partido Nacionalista Chino, comandado por Chiang Kai-shek. Bueno, en el ámbito del Kuomintang funcionaba un aparato político-militar que se llamaba Sociedad de las Camisas Azules. Ahora, si uno mira, por ejemplo, América Latina, nuestra América, también encontramos fascismo durante la década del 20, 30, 40 del siglo pasado. En Cuba, por ejemplo, durante la experiencia política del gobierno de Gerardo Machado y Morales, lo que se suele conocer como Machadato dentro de los ámbitos de la historia política. Bueno, frente a esa experiencia, pues, la antagonizó un gran representante del movimiento estudiantil y obrero cubano, Julio Antonio Mella, y un gran escritor que podemos leer hasta hoy en día, y Mella, cuando antagonizaba con Gerardo Machado de Morales, en sus panfletos políticos lo adjetivaba o lo llamaba el Mussolini tropical. Eso como para demostrar que incluso en Cuba, durante la década del 20, 30 y 40 del siglo pasado, hubo fascismo. Luego a Mella, el propio Machado lo mandó a asesinar en México, donde se había exiliado. Y si pensamos en la Argentina de la década infame, o sea, la Argentina de la década del 30, también encontramos un partido fascista argentino, ¿no? Con esa sigla, Partido Fascista Argentino. Y en la provincia de Buenos Aires gobernaba un señor, Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que recordaba el viejo Viñas, que cuando visitaba las escuelas de pupilos, las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires, saludaba a los pibes y a las pibas haciendo un saludo fascista. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque todo lo que está presente en la historia se puede volver a reactivar en algún momento posterior. Sí. Y para demostrar que el fascismo no está vinculado solo con la experiencia italiana y alemana, sino que hubo el fascismo también aquí entre nosotros. Ahora, ¿cómo podemos entender, o como lo entiendo yo por lo menos, ese poder? Como una suerte de enano, el enano fascista. Un poder chiquito, latente en la historia de los pueblos, que oportunamente estimulado deja de lado su condición enana y se magnifica.
vuelve a crecer. Y me parece que esto ha acontecido y está aconteciendo entre nosotros y nosotras en la Argentina con el advenimiento de ese espacio político que se llama La Libertad Avanza, que además emergió entre nosotros y nosotras en un momento altamente crítico de la vida política, de la vida social y de la vida humana, que fue el corazón de la pandemia. Y me parece que la libertad, lamentablemente, es el nombre argentino del fascismo del siglo XXI. Así de terrible, con todas las réplicas, como bien decís, ¿no? De ese poder latente, porque es cierto, siempre estuvo ahí, lo vemos en miles de ejemplos a lo largo de nuestra historia, que a veces lamentablemente no se recuerda, y quizás también ese sea todo un tema, ¿no? Y un problema en la actualidad, lo poco que recordamos de lo que pasó, como para tener claro quiénes son, qué dicen, cuando dicen lo que dicen, ¿no? Ahora, esto que decís, Sandra, es de lo más interesante, la clave, digamos, de la reflexión. Y se podría retomar bajo forma de una pregunta tu intervención. ¿Por qué olvidamos el fascismo? Porque esto que pasa aquí en la Argentina, quiere decir la resistencia que tenemos en el campo nacional y popular y en el campo antagonista del campo nacional y popular, como la resistencia ante la palabra fascismo, ¿no? O sea, hay una denegación respecto a esa palabra, como si, por ejemplo, ese poder no fuera algo que en la Argentina podría acontecer. Entonces la pregunta es, ¿por qué olvidamos la operatividad del poder fascista? ¿Por qué no resistimos ante esa palabra? Y porque desde que empezamos a hablar de fascismo en la Argentina, no soy el único, ni mucho menos, sino que por lo menos te diría que hay 3 lecturas que se están desarrollando en la Argentina acerca de esa palabra. Una lectura corre por cuenta de la propia fuerza de gobierno, que rechaza, digamos, el apelativo fascista y la palabra fascismo. De hecho, al propio presidente lo escuchamos en el Luna Park, cuando presentó su último libro, hará un mes y medio. En esa intervención él dijo: qué burros o qué estúpidos, bueno, según la propia retórica del presidente, qué burros o qué estúpidos son las personas que nos dicen fascistas a nosotros, como si, por ejemplo, Mussolini pudiera homologarse con mi figura. O sea, el presidente acusó recibo de que efectivamente hay un debate abierto en la politicidad nacional sobre esa palabra y devuelve la palabra fascismo, o sea, no la acepta. Luego hay una segunda lectura que deniega la palabra y que viene, me parece, de sectores comunicológicos o políticos vinculados con cierto progresismo, que deniega la palabra sin meterse en los vericuetos que esa palabra implica, historizarla y ver si efectivamente tiene utilidad para entender políticamente lo que está pasando entre nosotros y nosotras. Y luego hay una tercera lectura conspicua que efectivamente trata de elaborar una discursividad y trata de elaborar una reflexión sobre la palabra fascismo y tratar de entender por qué el poder ya autollamado, autodefinido libertario podría entenderse dentro de la operatividad de esa categoría de la teoría y de la acción política que es fascismo. Ahora, retomo la pregunta que formulaba acá. ¿Por qué olvidamos en la Argentina? Pero también esa pregunta tiene su vigencia en el caso de Italia. ¿Por qué en la Argentina resistimos la palabra y por qué hemos olvidado la operatividad del poder fascista? Y eso no depende de nosotros y nosotras, no depende, digamos, de nuestra poca capacidad memorial, depende de la operatividad propia del poder fascista. El fascismo, ¿cómo podemos describirlo? ¿Cómo podemos definirlo? Como un poder que niega y afirma al mismo tiempo. Es como si yo te dijera: Sandra, te quiero mucho y te odio, ¿no? Si, frente a 2 oraciones de esta índole, estaría afirmando y negando un afecto, o sea, estaría declarando un amor y estaría negándolo a través de la afirmación del odio. Bueno, el poder fascista es un poder zigzagueante que se mueve siempre entre ejes opositivos e inversos.
hago un par de ejemplos para que se entienda. El Papa es la encarnación del maligno en la tierra. El Papa es el argentino más importante de la historia. Eso son oraciones que dijo el presidente Milei. Amo a mis padres, odio a mis progenitores. Otras dos oraciones del presidente Milei. ¿Voy al G7? No voy al G7. Toto Caputo es un mesadinerista. Toto Caputo es un chorro. Toto Caputo es el economista más importante de la historia de la humanidad, ¿no? Formas contradictorias. Bueno, estas formas contradictorias que están en la base de la racionalidad política del poder fascista borran la historia. Porque la historia, mal que mal, debe estar atada a una verdad, sea cual fuere esa verdad. En cambio, si estás frente a un poder que niega y afirma permanentemente, rompe el vínculo de la verdad con la realidad y por ende la historia. Eso quiere decir que, por ejemplo, olvidamos la operatividad del fascismo. Y por eso me parece, tendería a decir que es la razón por la cual nos resistimos tanto a esa palabra, como si la emergencia de ese poder no pudiera verificarse entre nosotros y nosotras. Hacemos la última pausa, Rocco, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Seguimos hablando con Rocco Carbone. Bueno, como le decía fuera de aire, se nos queda relimitado el programa, pero bueno, vamos a tratar de redondear esta excelente explicación que ha dado de todas las aristas de lo que entendemos, entiende y padecemos como fascismo. Para un mensaje, no sé si esperanzador, pero también existe un antifascismo latente. Decime que sí, por favor. Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, la palabra fascismo, Sandra, no hay que tomarla en la clave, solo en una clave de negatividad, sino que hay que tomarla también en una clave afirmativa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando decimos fascismo, eso implica la afirmación posible de un antifascismo. Y la palabra antifascismo, ¿qué nombra desde mi punto de vista? Nombra un modo peculiar de la política que podría activarse en el campo de la emancipación, en el campo nacional y popular. La palabra antifascismo nombra también un destino político del fascismo, quiere decir que en algún momento de su historia va a implosionar. La palabra antifascismo también devela un secreto o un misterio, o el misterio del poder fascista. León Trotsky, de hecho, cuando hablaba del fascismo, hablaba de ese poder como un poder misterioso. Decir antifascismo también abre una puerta, quiere decir, abre una puerta a la comprensión del fenómeno fascista, y si lo comprendemos podemos afirmar su momento negativo, hablar y desplegar un antifascismo. Y hablar de antifascismo, que es lo que a mí me interesa, Sandra, es una palabra que permite reunir las conciencias. Y las conciencias reunidas, personas, seres humanos, hombres y mujeres que entienden la peligrosidad del fascismo, que pueden organizarse dentro del ámbito del debate de ideas y de la acción política y disponerse a un antifascismo, se disponen con sus conciencias y con su acción política a un momento liberador, a un momento emancipador. Así que el antifascismo como consigna es necesaria. Ahora, habrá que ver en la Argentina cuáles son los modos de ese antifascismo. Eso no puede serlo en su individualidad o en su estricta subjetividad ninguno de nosotros ni nosotras, porque un movimiento antifascista implica efectivamente una congregación de cuerpos, conciencias que se entrelazan y se empalman entre sí y que se disponen a un nuevo momento emancipador. Eso también hay que decirlo. Este momento político que empezó, digamos, formalmente, institucionalmente, el 10 de diciembre del año pasado, y que empezó antes como fuerza política en el corazón de la pandemia. La Libertad Avanza nació en ese momento de crisis.
esta experiencia podemos sintetizarla dentro de la palabra o dentro de la categoría reacción. Y la reacción, la libertad de avance, es un poder reaccionario, es un poder conservador, es un poder antihumanista, es un poder que niega la afirmación de las clases populares, es un poder antihumanista, que expresa un permanente odio en contra del sujeto trabajador, de las clases trabajadoras. La reacción siempre se precipita luego de un momento emancipador. Y de hecho, te diría, desde mi punto de vista al menos, que entre 1998 y 2015, en distintos países de América Latina, y entre ellos la Argentina, se verificó una gran emancipación nacional y latinoamericana, que es lo que supimos llamar patria grande. Y en esa experiencia se inserta, desde mi punto de vista al menos, el kirchnerismo, los gobiernos de Néstor y de Cristina. Y luego de la emancipación, dentro de las leyes de la historia, si las aceptamos, se precipita la reacción, pero luego del momento reaccionario sobreviene nuevamente el momento emancipador. Entonces, si somos capaces de articular el antifascismo, como consigna, es posible reunir las conciencias y liberarnos cuanto antes de este poder reaccionario que afecta la vida y la existencia de la nación y de la propia Argentina. Coincido completamente con lo que decís. No sé si en esta ecuación tomaremos en cuenta algo que para mí, yo ya soy una persona grande, digamos, he vivido otros momentos históricos en el país y me cuesta mucho este presente de discusión vedada, ¿no? De no intercambio, de no querer precisamente eso que vos decís, ¿no? De juntarnos las conciencias y discutir y poner en la mesa y debatir, intercambiar. Veo que es un proceso bastante hostil. Esperemos que cambie y los que no estamos en esa posición, incentivarlo, ¿no? Porque si no va a ser muy difícil. Sí, esto que decís, Sandra, también es verdad, lamentablemente. Digo, reconozco una verdad en tus palabras, y digo lamentablemente porque es una verdad dolorosa. Ahora, eso de los quiebres, de las distancias, de las fracturas, del momento que estamos atravesando en la clave de la imposibilidad de una conversación, eso también debe ser entendido de parte nuestra. ¿En qué clave lo digo? Que el momento reaccionario, o el momento fascista, o el momento altamente conservador de la vida política, afecta profundamente las relaciones humanas. Totalmente. El momento reaccionario, si lo historizamos en nuestro presente, o tocamos distintos momentos de la historia donde emergieron reacciones, la vida política siempre fue afectada, y la vida social, cultural, la conversación humana fue afectada. El momento reaccionario es un momento dramático, por lo que podemos decir lengua pública, conversación pública, enlazamiento humano, pero también, digamos, y esto que digo frágilmente y de manera un poco rápida, se acepta, también deberíamos aceptar que esto va a ser solo un momento, porque el fascismo también es el nombre de una caída vergonzosa. El fascismo en algún momento siempre va a caer, y va a caer de manera vergonzante, y es el nombre de una caída vergonzosa, te diría, más aún, porque dijeron que iban a utilizar el poder como libertad. Nombraron una bella palabra, una preciosa palabra, que es propia de los campos emancipadores. La palabra libertad es una palabra que late plenamente en los campos nacionales y populares. Ahora, ese es el poder como libertad. Ellos lo convirtieron en suplicio, lo convirtieron en sedicia, y no debe haber quien, qué sé yo, en el siglo XXI, en la Argentina del siglo XXI, que quiera reconocerse en la palabra de fascismo o fascista, porque efectivamente no puede haber honra en esa palabra, no puede haber un reconocimiento positivo en esa palabra,
Entonces el presidente Milei, como te decía antes, la devuelve. Y sobre todo la devuelve porque sabe que están articulando un poder como justicia y reconvirtieron ese poder. Y la justicia de suplicio, sevicia, violencia, odio, en contra de las manifestaciones vitalistas de la Argentina. Quiere decir campo nacional y popular, clases trabajadoras, trabajador y trabajadores formales o informales. Rocco, se nos terminó el programa y no sabes cómo lo lamento, pero te agradezco muchísimo todo tu tiempo, fue realmente enriquecedor charlar con vos, fue un gustazo hablar con vos. Te agradezco. Muchas gracias a vos, a ustedes y a disposición para cuando quieran. Igualmente, gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio música del Paraguay, galopera, danza paraguaya, burrerita y lucerito alba. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.